Los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La ley divina entregada a Moisés. Imagina un desierto árido, el viento silbando entre las rocas, y de pronto, un cielo que se ilumina con fuego, truenos que retumban como tambores celestiales y una voz que emerge desde lo alto. Este no es el escenario de una película épica, sino un momento real registrado en la historia sagrada, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Fue allí, en medio de la soledad del Sinaí, donde Moisés se convirtió en el mensajero de una ley divina que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. Este evento no fue solo una reunión religiosa, fue una revelación divina que marcó el nacimiento de una alianza con Dios. Los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, estaban confundidos, asustados, pero hambrientos de dirección. Y fue en ese momento de vulnerabilidad que Dios eligió intervenir. No con un ejército, ni con un decreto político, sino con escrituras sagradas, 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Hoy, miles de años después, estos mandamientos bíblicos siguen siendo el cimiento de muchas culturas, leyes y sistemas éticos. ¿Qué hace que estas palabras tengan tanto peso? ¿Por qué este pacto bíblico sigue resonando en nuestros corazones? En este vídeo exploraremos el contexto, el significado y la vigencia de aquel encuentro sagrado, desentrañando cada detalle con respeto, profundidad y cercanía. La revelación divina, cuando Dios habló al pueblo. El momento del trueno y el fuego. El monte Sinaí no era un lugar cualquiera. Era un monte inhóspito, cubierto de rocas y aislado del mundo. Pero fue precisamente su aislamiento lo que lo convirtió en el escenario perfecto para un encuentro con lo divino. Según el libro del Éxodo, cuando el pueblo llegó al pie del monte, el monte Sinaí estaba envuelto en humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. Éxodo 19, 18. Este fenómeno no fue solo un espectáculo visual, era una manifestación tangible de la presencia de Dios. El fuego, el humo, los truenos y los relámpagos no eran efectos especiales, sino señales de que algo trascendental estaba ocurriendo. Era como si el cielo mismo se abriera para hablar con la humanidad. No temáis, Dios ha venido para probarnos. Frente a tanta grandeza, el pueblo tembló. No podían soportar la idea de escuchar directamente la voz de Dios. Fue entonces cuando Moisés intervino con una frase poderosa: no temáis, porque Dios ha venido para probarnos, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20, 20. ¿Qué significa probarlos? No era una prueba de resistencia, sino de fidelidad. Dios no buscaba asustarlos, sino despertar en ellos un sano temor. No miedo, sino respeto, reverencia. Era como si les dijera: estoy aquí, no para destruirte, sino para guiarte. Escúchame, porque lo que te digo es vida. La voz de Dios y el temor del pueblo. A pesar de que Dios habló directamente, el pueblo pidió a Moisés que fuera su intermediario. Habla tú con nosotros, y oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Éxodo 20, 19. Este detalle es profundamente humano. ¿No nos pasa lo mismo hoy? A veces anhelamos la cercanía de Dios, pero cuando sentimos su presencia, retrocedemos. Preferimos que alguien más nos diga lo que Él quiere, porque enfrentarle directamente exige transformación. Moisés como intermediario del pacto. Moisés no era un superhéroe, sino un hombre con dudas, miedos y una voz temblorosa. Pero fue elegido no por su perfección, sino por su fidelidad. Subió al monte, entró en la nube, y recibió de primera mano la revelación divina. Él no solo escuchó los mandamientos, los vivió. Durante 40 días y 40 noches, estuvo en presencia de Dios, sin comer ni beber, mientras el pueblo, abajo, caía en el pecado del becerro de oro. Las tablas de la ley, más que piedra tallada. 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Uno de los detalles más asombrosos es que las tablas de la ley no fueron talladas por manos humanas. Dice la Biblia: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. ¿Te imaginas eso? No fue un escriba, ni un profeta, ni siquiera Moisés quien las escribió. Fue Dios mismo quien inscribió su voluntad en piedra.
Eso convierte a estas tablas en algo más que un documento legal. Son una escritura sagrada, un testimonio físico de la relación entre el Creador y su pueblo. El significado simbólico de las tablas. Las 2 tablas no fueron un accidente. Muchos estudiosos interpretan que la primera contenía los mandamientos relacionados con Dios, adoración, nombre, sábado, y la segunda, los referentes al prójimo, honrar padres, no matar, no robar, etc. Es como si la ley divina tuviera 2 columnas, amor vertical, hacia Dios, y amor horizontal, hacia el otro. Sin una, la otra se derrumba. ¿Qué contenían exactamente los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de escultura. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Cada uno de estos mandamientos bíblicos es un faro moral. El pacto bíblico, una alianza sagrada. Nosotros haremos y obedeceremos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley en sus manos, el pueblo de Israel no respondió con dudas, ni con pedidos de explicaciones, ni con exigencias de debate. En cambio, pronunciaron una de las frases más profundas y significativas en toda la historia de la fe. Todas las palabras que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Detente un momento a reflexionar sobre esas palabras. ¿Cuántas veces en la vida moderna decimos, primero explícame, luego veré si lo hago? Nos hemos acostumbrado a exigir razones, evidencias, garantías antes de comprometernos. Pero aquí, el pueblo de Israel hizo algo radical, obedeció antes de entender. Esa frase, haremos y obedeceremos, no fue un acto de sumisión ciega, sino de fe activa. Fue una declaración de confianza en Dios, un sí rotundo a una alianza con Dios que iba más allá de las reglas. Es como si dijeran, sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste por nosotros al sacarnos de Egipto. Si tú nos das una ley, debe ser buena. La aceptamos, no porque la comprendamos del todo, sino porque confiamos en ti. Este orden, primero hacer, luego obedecer, es revolucionario. En nuestra cultura del análisis, del cuestionamiento constante, esta actitud suena casi subversiva. Pero en el corazón de la espiritualidad bíblica, es fundamental. La fe no comienza con la lógica, sino con el acto de entrega. Y en ese acto, muchas veces, es cuando comenzamos a entender de verdad. Puedes pensar en ello como caminar por un sendero en la oscuridad. No ves el camino completo, pero confías en la persona que te guía. Así fue el pacto bíblico, una relación basada en confianza, no en control. El rol del sacrificio en el pacto. Pero una alianza tan solemne no podía sellarse con palabras solas. En el mundo antiguo, los pactos se ratificaban con rituales, y especialmente con sangre. Fue así como el pacto bíblico se hizo tangible. Moisés tomó la sangre de los animales sacrificados y roció la mitad sobre el altar, y la otra mitad sobre el pueblo, diciendo, «He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros conforme a todas estas palabras». Éxodo 24, 8. Este acto no era solo simbólico, era profundamente real. La sangre representaba vida, y también costo. Mostraba que esta ley divina no era una sugerencia, ni una opción moral entre muchas. Era un compromiso serio, con consecuencias. Imagina por un momento lo que significaba para cada israelita sentir esa sangre sobre su ropa, su piel. Era un recordatorio físico. Estoy ligado a Dios. Mi vida ya no me pertenece por completo. He entrado en una relación sagrada, y no puedo retroceder. Hoy, muchos cristianos ven en este ritual un anticipo del sacrificio de Jesús. Él sería la sangre del nuevo pacto, derramada no por animales, sino por el Hijo de Dios, para sellar una alianza con Dios que trasciende el tiempo. Pero en aquel momento, en el pie del Sinaí, la sangre fue un signo claro. Esta no es una ley impersonal, sino una relación viva, costosa y sagrada. ¿Por qué una alianza y no solo una ley? Aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal. Dios no se limitó a entregar un código legal,
como un rey que impone decretos desde su trono. No. Él quiso algo más íntimo, una alianza. La diferencia es abismal. Un contrato se basa en obligaciones. Tú haces esto, yo hago aquello. Pero una alianza se basa en relación. Yo seré tu Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo 6, 7. Piénsalo. Dios no quería esclavos que obedecieran por miedo. Quería hijos que respondieran por amor. No buscaba cumplidores de reglas, sino corazones dispuestos. Es como la diferencia entre un empleo y un matrimonio. En el trabajo, cumples porque te pagan. En el matrimonio, amas porque estás comprometido. La ley divina no fue diseñada para esclavizar, sino para liberar al hombre de la corrupción, del caos, del egoísmo. Y esa alianza con Dios tenía condiciones, sí, pero también promesas, protección, provisión, presencia. Dios no solo dijo obedéceme, sino yo estaré contigo. Además, la revelación divina en el Sinaí no fue un evento aislado. Fue el nacimiento de una identidad. Israel dejó de ser solo un grupo de exesclavos y se convirtió en un pueblo elegido, con una misión, ser luz entre las naciones. Por eso, los 10 mandamientos no son solo prohibiciones. Son la base de una comunidad sana, justa, santa. Son la columna vertebral de una sociedad que vive bajo la mirada de Dios. Y aún hoy, cuando leemos estas palabras, no estamos solo estudiando historia. Estamos siendo invitados a entrar en ese pacto bíblico. A responder, como Israel, haremos y obedeceremos. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en aquel que nos llama. Porque al final, no se trata de cumplir una lista. Se trata de caminar con Dios. Y eso, amigo, es mucho más que una ley, es una vida en alianza. La ley divina como fundamento moral. Principios eternos para una vida justa. A lo largo de los siglos, las civilizaciones han surgido y caído, las leyes humanas han cambiado con cada nueva era, y las costumbres sociales se han transformado drásticamente. Sin embargo, hay algo asombroso. Los 10 mandamientos, entregados en lo alto del monte Sinaí hace más de 3000 años, siguen resonando con una claridad inquietante. No son reliquias de un tiempo olvidado, sino principios morales atemporales que trascienden culturas, religiones y épocas. Piensa en esto. ¿Qué sociedad justa podría sobrevivir si permitiera el asesinato sin consecuencias? ¿Qué familia resistiría si el adulterio fuera normalizado sin reparo? ¿Qué sistema legal tendría sentido si la mentira fuera moneda corriente en los tribunales? Los mandamientos bíblicos no son caprichos divinos, sino cimientos esenciales para una convivencia humana digna. Desde el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, hasta el último, no codiciarás. Cada uno revela una dimensión del orden moral que Dios estableció para proteger al ser humano de sí mismo. No son simples reglas de conducta, sino una invitación a vivir en libertad, armonía y santidad. Por ejemplo, el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no solo promueve el respeto familiar, sino que sienta las bases de la estabilidad social. Las sociedades que desprecian la autoridad y el cuidado de los mayores tienden a fragmentarse. El 7.º, no cometerás adulterio, defiende la integridad del matrimonio, uno de los pilares más vulnerables y necesarios en cualquier comunidad. Y el 9.º, no darás falso testimonio contra tu prójimo, va mucho más allá del tribunal. En un mundo de fake news, desinformación y redes sociales tóxicas, este mandamiento nos recuerda que la verdad es un bien escaso y precioso. Mentir no solo daña al otro, corrompe al que miente. Estos mandamientos bíblicos no fueron dados para restringirnos, sino para protegernos. Son como las barreras en una carretera, no están para impedir que conduzcas, sino para evitar que te estrelles. ¿Son aún relevantes los 10 mandamientos? Hoy, en pleno siglo XXI, muchos preguntan, ¿tienen sentido todavía estos preceptos en una sociedad secular, pluralista y tecnológica? Algunos los ven como reliquias del pasado, reliquias de una moral arcaica. Otros los desprecian como imposiciones religiosas. Pero si miramos con honestidad, descubrimos que la ausencia de estos principios no libera, sino que destruye. Mira lo que ocurre cuando se rompe uno solo de ellos.
Cuando el mandamiento no robarás se ignora, crece la desigualdad y se pierde la confianza en las instituciones. Cuando no codiciarás se convierte en un lema de consumo desenfrenado, nacen la ansiedad, la envidia y la insatisfacción crónica. Cuando acuérdate del día de reposo se olvida, el agotamiento, el estrés y la desconexión espiritual se vuelven epidémicos. Los 10 mandamientos no son una lista de no puedes, sino un mapa de cómo vivir bien. Son como las instrucciones de un manual de usuario para el ser humano. Dios, como el diseñador, sabe cómo funciona su creación. Y cuando seguimos sus indicaciones, todo funciona mejor. Pero también es cierto que no se aplican de manera mecánica. No vivimos en el desierto del Sinaí, ni resolvemos nuestros conflictos con piedras. La ley divina debe interpretarse con sabiduría, compasión y contexto. Jesús lo entendió perfectamente cuando dijo: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5, 17. Él elevó el estándar: no solo no debes matar, sino que no debes guardar rencor, no solo no debes cometer adulterio, sino que no debes albergar deseo impuro en tu corazón. Eso quiere decir que los 10 mandamientos no son el final del camino moral, sino el punto de partida. Nos muestran nuestro límite, nuestra necesidad de gracia, de perdón, de transformación interior. En un mundo donde los valores cambian como la moda, donde lo que es correcto hoy puede ser incorrecto mañana, estos principios ofrecen una brújula moral inmutable. No porque sean rígidos, sino porque apuntan a un corazón eterno, el corazón de un Dios justo, santo y amoroso. Imagina un barco navegando en medio de una tormenta. La niebla cubre el horizonte, las olas lo sacuden todo, y el capitán no ve la costa. ¿Qué necesita? Un faro. Algo fijo, claro, que le diga: por aquí es el camino seguro. Esos son los 10 mandamientos, faros en la niebla del caos moral. No son la salvación, pero señalan hacia ella. No son la gracia, pero preparan el corazón para recibirla. Y aunque hoy muchos los ignoren, los principios que contienen siguen siendo el alma de las mejores leyes humanas. La prohibición del asesinato está en todos los códigos penales. El respeto por la propiedad ajena es base del sistema económico. La verdad en el testimonio sigue siendo esencial en la justicia. Por eso, no debemos verlos como una carga pesada, sino como un regalo de amor. Dios no nos dio la ley divina para controlarnos, sino para liberarnos del caos, del pecado, de la autodestrucción. En el fondo, los 10 mandamientos responden a una pregunta profunda que todos llevamos dentro: ¿cómo vivir una vida que tenga sentido, paz y propósito? Y la respuesta sigue estando en aquella montaña, en aquella voz, en aquellas tablas de la ley: vive en santidad, vive en verdad, vive en amor. Porque cuando honramos a Dios y respetamos al prójimo, no solo cumplimos una ley, vivimos como seres humanos hechos a su imagen. Conclusión: la luz que sigue iluminando caminos. El monte Sinaí ya no arde con fuego, el cielo ya no retumba con truenos, y Moisés ya no sube a la cima con sandalias polvorientas. Pero el eco de aquella revelación divina sigue resonando en el alma de la humanidad. La entrega de los 10 mandamientos no fue un hecho histórico aislado, sino un punto de inflexión espiritual que marcó para siempre el destino de las civilizaciones. Fue allí, en medio del desierto, donde una ley escrita con el dedo de Dios transformó a un grupo de exesclavos en un pueblo con propósito, identidad y una misión: ser portadores de una luz moral en medio de la oscuridad. Hoy, en un mundo saturado de información, agitado por conflictos éticos y desbordado por el relativismo, los mandamientos bíblicos brillan con una relevancia inesperada. No como cadenas del pasado, sino como principios liberadores que defienden la dignidad humana, protegen las relaciones y honran la santidad de la vida. Cada mandamiento, desde el primer clamor de adoración exclusiva a Dios hasta la prohibición de la codicia, revela un corazón divino que anhela lo mejor para sus hijos. Pero más allá de la obediencia, lo que el pacto bíblico nos enseña es que Dios no busca cumplidores de reglas, sino corazones entregados. La alianza con Dios no se basa en el miedo, sino en el amor. No se trata de cumplir una lista, sino de caminar en comunión con aquel que nos creó, nos liberó y nos guía. Los 10 mandamientos no han perdido su fuerza. Simplemente necesitan ser redescubiertos con ojos de fe. Son como una brújula que, aunque el mundo gire,
siempre apunta al norte. En medio del caos, nos recuerdan que hay un orden moral, que hay verdad, que hay santidad. Y sobre todo, nos invitan a una vida más profunda, no solo de prohibiciones, sino de presencia. Porque en el fondo, todo el camino del Sinaí nos lleva a una sola pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir bajo la mirada de un Dios que te ama y te llama a ser santo? La respuesta, como en aquel tiempo, sigue siendo tuya.